Vilca Fernández es un dirigente estudiantil y activista venezolano, prisionero de conciencia, y no lo digo yo, lo dice nada menos que Amnistía Internacional. Nació el 23 de noviembre de 1980. Su actividad en el movimiento estudiantil es desde el 2007 hasta el 2014. Aquellos muchachos que fueron acribillados, asesinados en cámara, lo que todo el mundo vio en las manifestaciones. Fue dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes y candidato a diputado de la Asamblea Legislativa de Mérida. Nacional, 2015. En la nacional. En el año 2010 recibió el impacto de 65 perdigones cuando ejercía su derecho a la protesta pacífica por el aumento del pasaje estudiantil. Ha sido señalado en múltiples ocasiones como terrorista, conspirador, nada menos que por uno de los grandes delincuentes del régimen, como es Diosdado Cabello. En fin, aquí lo tenemos y es un gran defensor de los presos políticos. Está evidentemente en el exilio, pero está en Perú, o sea que debe tener cuidado. Y queremos conversar con él porque tiene muchas cosas que decirnos. Para empezar, bienvenido, Vilca, te admiramos, se te quiere, y quiero decirte, y la primera pregunta es, ¿qué pasó con la generación de ustedes? ¿Quiénes destacaron, quiénes se quedaron en la política, quiénes que se quedaron luchando en la oposición como lo hiciste tú? Bienvenido. Saludos, Napoleón, un gusto estar contigo nuevamente y bueno, saludar a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad de poder hablarle a los venezolanos, poder hablarle al país y al mundo sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué pasó con nuestra generación? Bueno, eso es una gran pregunta. La generación está en deuda con el país, ¿no? Está en deuda con el país. Hay quienes dicen lo dimos todo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no lo dimos todo porque aún sigue instalado en Miraflores una narcotiranía, ¿no? Y darlo todo significa haber logrado el objetivo. Y no hemos logrado el objetivo. El movimiento estudiantil sufrió la colonización de los partidos políticos de la oposición. El movimiento estudiantil hoy por hoy está destruido. Hoy por hoy no existe el movimiento estudiantil como tal realmente. Fue destruido, fue colonizado por la dirigencia partidista. Y por otro lado, el régimen nunca pudo hacerse del movimiento estudiantil, nunca pudo hacerse de las universidades autónomas, de las universidades combatientes, y eso obligó al régimen a generar una política de destruir la universidad venezolana. Entonces, entre la destrucción de la universidad venezolana y la colonización de los partidos políticos, hoy tenemos un movimiento estudiantil totalmente desarticulado, que no tiene, que está en cuidados intensivos, que pareciese no tener alma propia, ¿no? Y eso es muy lamentable, porque si recordamos la única y gran derrota que se le ocasionó a Hugo Chávez, precisamente fue con un movimiento estudiantil unido, claro, autónomo, contestatario, que se negó a seguir una línea o una dirección de quienes manejan los hilos de la política, sino que en su sentido se mantuvo en esa línea irreverente y que hizo lo que tenía que hacer en el momento, y que eso llevó, ayudado de todo ese movimiento que se generó de sentimiento nacional en aquel entonces, con el cierre de Radio Caracas Televisión, que también impulsó todo eso que ocurrió en el 2007, pero definitivamente derrocamos a Chávez en ese 2007 con ese proceso electoral de la reforma. Ese movimiento estudiantil unido, combatiente, que movilizó al país, fue colonizado por la dirigencia política, y los grandes líderes en su mayoría terminaron, inclusive sin haber cumplido su ciclo universitario, terminaron militando en los partidos políticos y cogiendo una línea partidista. Esa línea partidista se fue imponiendo poco a poco en las universidades, a llegar al punto en el que hemos llegado hoy, que no hay un movimiento estudiantil autónomo, no hay un movimiento estudiantil pensante por sí mismo, sino que depende
de los hilos de quienes mueven la política nacional. A la vista está el último proceso electoral en la UCB. ¿Quiénes ganan el proceso? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Y cómo se realizó la campaña? ¿Y qué es lo que decían los estudiantes? Fuera tal partido de la universidad, fuera tal movimiento de la universidad, fuera tal empresa de la universidad. No hemos vuelto a ver un movimiento estudiantil contestatario que represente realmente ese sentimiento y lo que es realmente el movimiento estudiantil y para lo que está el movimiento estudiantil. Los movimientos estudiantiles no están para casarse con uno o con otro gobierno. Los movimientos estudiantiles están para defender las universidades, para defender sus reivindicaciones, y en un país como el que está Venezuela, está para enfrentar y para movilizarse y para combatir esta narcotiranía que hay en el país. Hoy difícilmente se puede, porque evidentemente todo lo que tenemos contando que ha ocurrido, entre otras tantas cosas. ¿Quiénes salvarías como dirigentes de toda esa generación a la cual tú perteneciste? ¿A quiénes salvaría? No, yo creo que han habido yo creo que hay muchísimos dirigentes estudiantiles que se mantuvieron en línea. El problema es que unos fueron más mediáticos que otros, ¿no? Entonces uno habla tú puedes hablar de grandes figuras del movimiento estudiantil, pero es por la mediatez que obtuvieron en el entonces, pero ahí hay una cantidad de dirigentes estudiantiles increíbles que hicieron un papel muy bueno y que todavía siguen luchando. Yo destaco, por ejemplo, a Nixon Moreno, dirigente estudiantil, el primer perseguido político del régimen, y que cumplió hace un mes 16 años en la clandestinidad, por ejemplo, que no ha sido capturado, es un enemigo aférrimo del régimen y que se ha mantenido en una línea. Bueno, es uno de esos dirigentes estudiantiles de esa época que uno tiene que levantar y uno tiene que resaltar, ¿no? Porque ¿Uno solo mencionas? ¿Ah? ¿Uno solo mencionas? No, hay otros dirigentes estudiantiles que en su momento hicieron su papel, pero que hoy pasaron a ser más de lo mismo. No te olvides que hoy mucho de esa generación ha asumido el poder. Mucha de esa generación hoy está en el gobierno interino. No nos olvidemos que uno de esos dirigentes estudiantiles hoy tiene la presidencia de un gobierno interino que fracasó, ¿no? Entonces, pero salvar, o sea, te puedo nombrar muchos dirigentes estudiantiles, pero que de repente que nadie conoce. Pero hablando de esos grandes líderes mediáticos de la época, y no es bueno que lo empecemos a dar a conocer a estos muchachos, a ver si se convierten en unos dirigentes nacionales, que son los que necesita el país. Bueno, es que ellos esa generación está trabajando, esa generación está buscando la manera de articularse, esa generación que fue desplazada por no querer casarse con un partido u otro partido, o muchos de los que se casaron en su entonces con algún partido, y que la decepción ha sido tan grande que hoy no están militando en ningún partido, están ahí, están trabajando, conversamos, nos estamos reuniendo y son parte de ese movimiento de resistencia nacional que creemos que hay que hacer las cosas diferentes a lo que está ocurriendo. Ok, tú estás en Perú, estás en Lima, ¿no? Estoy en Lima, por lo menos. ¿Cómo ves la situación en tu país? Porque al fin y al cabo tú naciste en Perú, ¿no? ¿O naciste en Venezuela? No, yo nací en Venezuela, soy venezolano de nacimiento. ¿Es tu padre el que es peruano entonces? Mi padre es peruano y bueno, la forma en la que fui desterrado de Venezuela, el Perú, producto de sus leyes acá, en su momento, en un gobierno democrático, me dio la nacionalidad y me ha permitido estar acá. Pero bueno, aquí las condiciones están terribles. Hoy el Perú es un país aliado del régimen de Maduro, es un país donde cada día hay menos democracia, donde cada día hay menos libertades, y que va encaminado claramente a una debacle, a un desastre social, económico, político. Perú, Chile y Colombia eran los tres países que realmente estaban creciendo en América Latina.
Y tanto Perú como Chile vieron el golpe y sintieron el golpe de la oposición de izquierda y ahora están dominados por ello. Colombia va por ese camino aparentemente porque hasta las elecciones próximas no se va a saber quién es el ganador. ¿Qué es lo que está pasando según tu punto de vista con la democracia en América Latina? Bueno, el fracaso de quienes han dirigido la política durante años, la falta de respuestas reales a una sociedad que sigue sin ser atendida, ha llevado a que los populistas, a que esta izquierda radical criminal que intentó acceder al poder en los años 60, 70, 80, 90 por la violencia y que no pudo, y que luego del fenómeno Chávez en Venezuela entendió y descubrió que a través del voto podrían hacerse el poder. Pero perdona, cuando hablas de, perdona que te interrumpa, pero cuando hablas del fracaso de la democracia, yo no creo que la democracia venezolana fracasó, que tuvo una crisis, que estaba en una grave crisis ya en los últimos años es diferente, pero nunca en la historia de Venezuela se creció tanto como de los años, vamos a agregarle si quieres a Pérez Jiménez, desde la época de Pérez Jiménez, Rómulo, León y demás, hasta Carlos Andrés Pérez II. No, es que no es el sistema el que fracasó. Los que fracasaron fueron quienes dirigían el sistema, fueron los políticos en su momento. Han sido los políticos que no han dado respuesta a la gente. Son los políticos que han generado políticas para el crecimiento de ellos, no para el crecimiento del desarrollo de la sociedad latinoamericana. Ahí está el fracaso. Y un pueblo, unos ciudadanos que no tienen respuesta, que que los gobiernos siguen separados de la realidad y de las soluciones realmente que han necesitado estas sociedades, siguen buscando alternativas. Y es entonces cuando aparecen estos mesías y con el populismo, utilizando esa necesidad de la gente, basándose en esa necesidad de la gente, en el estómago, en el hambre, en la miseria, en la decepción de la gente, bueno, terminan haciéndose del poder. Pero hay un fracaso real de la dirigencia política. Ahí está en Venezuela. Venezuela hoy tiene dos gobiernos. Tiene un gobierno interino que fracasó en su política, que es un gobierno que llegó luego del 2018 y que constitucionalmente llegó y se juramentó en el 2019. ¿Y para qué llegó el gobierno interino? Para conquistar la libertad del país. Y fracasó en eso. En algo tan sencillo como unir a un 85-90% de venezolanos que creen que son democráticos y que creen en un cambio. Fracasó en eso. ¿Y en qué se convirtió? Pero todo el mundo ¿en qué se ha convertido? Todo el mundo tiene éxito, perdona, todo el mundo tiene éxito. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en un nido de corrupción. Y los gobiernos en Latinoamérica se han convertido en eso. En nidos de corrupción, en políticas que no son efectivas para la gente, y eso hace que la gente termine eligiendo equivocadamente. Porque ha generado una política efectiva en eso. El discurso del socialismo del siglo XXI, que es un discurso de una izquierda radical, ha sido un discurso que le llega a la gente. Eso no se puede negar. ¿Y a qué gente le llega? A la gente que más necesidad tiene. ¿Y cuál es la gente que más necesidad tiene? El 60-70% de la población es la gente pobre, es la clase baja. ¿Por qué hay tanta desigualdad social habiendo tanta riqueza en los países? Porque los gobiernos no descentralizan, porque los gobiernos en sus políticas no le llegan y no resuelven, no han podido resolver las necesidades de la gente, no han podido generar igualdad social en las oportunidades. No hablamos de igualdad social de que todos tienen que tener lo mismo, no. Hablamos de igualdad social de que todos merecen tener las mismas oportunidades, la competencia sana.
Me decía el otro día Beatriz Rangel, excelente analista político y conocedora del tema, y que ha estado en gobiernos venezolanos, especialmente en el Carlos Andrés, y en reuniones claves para la democratización, especialmente de Centroamérica. Me decía que el origen del mal de América Latina es el origen mismo de las instituciones, de la colonia, que todo se inicia en la colonia y que las instituciones no son fuertes, no, sino sumamente débiles. Y por otro lado, eso no lo decía ella, pero uno tiene que pensar si hay tanta corrupción en tantos gobiernos tan disímiles, se llame democráticos, como dictaduras de izquierda, como dictaduras de derecha, ¿ok? Tanta corrupción, ¿no será que es que somos muy corruptos? Bueno, nosotros no. Quienes utilizan la política para llegar al poder. Porque lamentablemente... Bueno, nosotros no sé. Bueno, yo no me incluyo, nadie me puede acusar de nada. Cuando tú me dices... Pero cuando dices nosotros no, pero perdona, cuando dices nosotros no, quiero recordarte una frase muy popular en aquella época de la Gran Venezuela, ¿no? Que cuando había mucho dinero, fácil, salido del trabajo de una minoría, que son los trabajadores petroleros, los adecos roban, pero dejan robar. Mientras que los copellanos roban, pero no dejan robar a los que no son copellanos. Y eso es una frase que la gente aceptaba, la mayoría de la gente. Entonces, no somos buena parte corruptos. No, no. Eso no es corrupción. Pensar así no es corrupción. Pero no son los ciudadanos. Pero eran los ciudadanos los que decían esas cosas. Porque esa es la cultura que te ha dado el sistema. Ahí está el error. El error ha sido, nuestras instituciones han sido débiles, pero ha sido mucho más débil la formación, ha sido mucho más débil las instituciones educativas, ha sido mucho más débil la familia y los valores que se inculcan. El venezolano, lamentablemente, era feliz y no lo sabía, pero le dejaba, no se preocupaba realmente por lo que estaba ocurriendo en el gobierno. El venezolano no era un activista político. Esa es una realidad. Hoy todo venezolano tiene que ver con la política, producto de lo que está viviendo en los últimos 23 años. Pero no podemos justificar con lo que decía el ciudadano como, bueno, estos roban, pero dejan robar. O sea, no podemos justificar esas frases con lo que realmente ocurría en el seno de esos gobiernos. Yo no estoy justificando nada, yo te estoy sacando información de cosas que realmente decía la gente. Ahora, los ciudadanos no tenemos que ser responsables de eso. Si uno de los grandes problemas que hoy tiene Venezuela es la falta de educación, si uno de los grandes problemas que hoy tiene Venezuela es que Chávez logró destruir la familia, y con la destrucción de la familia destruyó los valores. Y aún así tenemos una reserva moral en los ciudadanos, en Venezuela. Pero la familia, perdona, venía destruyéndose desde hacía mucho antes que Chávez. Yo recuerdo inclusive los estudios que había, sobre todo en cierto tipo de gente con muchas necesidades, que la madre se acostaba con el hijo mayor para sentir protección, ya que el padre de ese hijo mayor o de todos los hijos de ella o los diferentes padres no asumían su responsabilidad. Yo recuerdo perfectamente ello y no hay nada, bueno, eso de que una madre se acueste con su hijo mayor, primero que se acueste y luego solamente para protección, es algo terrible y eso es anterior a Chávez. Sí, pero eso no era pero eso no es una constante, eso no es la mayoría, esos son casos aislados, eso no es una realidad de la población. El régimen de Chávez destruyó a la familia, la dividió, la acabó, al país completo. Eso anterior a Chávez no ocurría. Chávez llegó y dividió al país. Que si lo dividió, claro que lo dividió. Y una vez dividido al país, fueron destruyendo a la familia. Pero hay una cosa que quisiera aclarar contigo. Hoy en Venezuela. Hay que aclarar una cosa contigo. Chávez dividió el país con odio, porque el país sin odio
estaba dividido en que se adecos, copellanos, masistas, no sé, no sé cuánto, eso no era pero sin división. odio. No, perdón, no, por eso no era división. Es normal. El país no está dividido porque uno le van a Caracas y otro le van a Magallanes. No, es normal. O sea, ser adeco o ser copellano era como ser de los Leones de Caracas y ser del Magallanes. O ser del Barcelona y ser del Real Madrid. En mi casa, mi papá es del Barcelona y yo soy del Real Madrid, hincha. Pero no por eso estamos divididos. Amo a mi padre como nada en este mundo. Entonces, una cosa es que había una cultura política en que unos apoyaban un partido, otros apoyaban otros apoyaban a los partidos minoritarios, más pequeños. Y otra cosa es lo que ocurrió y lo que hizo Chávez. Chávez sí dividió el país, sí dividió a la familia venezolana y después la destruyó. Hoy no existe en Venezuela una familia que no tenga un hijo, un padre, un hermano, un primo afuera del país, perseguido, en éxodo, pasando necesidades en el exilio. Son 7 millones y pico de venezolanos que están en el exilio. ¿Eso es producto de qué? Eso es producto de la política, no de Maduro. Eso es producto de la política generada desde Chávez hasta el sol de hoy, del sistema que crearon. Porque Chávez murió y el sistema se mantuvo, ahora con Maduro. Y es lo mismo que va a ocurrir en Colombia si gana Petro. Es lo mismo que están tratando de implementar en el Perú. Es lo mismo que posiblemente pueda ocurrir en Chile. Es lo mismo que han intentado instalar en Argentina. Entonces, es el sistema lo que ha ido generando y lo que ha ido acabando con todo aquello que pueda pensar diferente. Es un sistema diseñado para destruir todo aquello que pueda oler a libertad, que ¿Y pueda por oler a qué, democracia. ¿y por qué tipo de sistemas estás luchando, arriesgando tu estadía en Perú? ¿Ok? Que te extraditen para Venezuela y ahí vuelvas a la cárcel y a las torturas y demás. ¿Cuál es ese sistema por el cual estás luchando? ¿No? ¿Y cómo crees que puede caer esta narcotiranía? Un sistema de libertades, un sistema de desarrollo, un sistema de crecimiento, Bueno, un todo eso sistema, lo teníamos antes. un sistema democrático, un sistema donde las instituciones sean fuertes, un sistema donde haya descentralización, un sistema donde haya igualdad de oportunidades, donde se respete lo social y se respete el capital, un sistema donde lo positivo que tenga la derecha lo puedas utilizar, lo positivo que pueda tener la izquierda lo puedas utilizar, lo positivo que tenga el centro lo puedas utilizar. Un sistema donde lo positivo de cada corriente pueda ser utilizada para el crecimiento, el desarrollo del país. ¿Y hay algún país latinoamericano que tenga o se parezca a eso por lo cual tú sueñas y luchas? No, no lo hay, no lo hay. Y por eso hoy Latinoamérica se debate entre el populismo de un lado y el populismo del otro lado. Porque los populistas hoy no solamente son los de la izquierda, los de la derecha también están utilizando el populismo, lamentablemente. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, en Venezuela para recuperar, para salir de la narcotiranía, lamentablemente hay que reagrupar al país. Y para reagrupar al país, lamentablemente hay que hacer una gran reflexión. Y hay que salir, no salir, hay que jalar a capítulo a esa dirigencia política que hoy solo está preocupada por resolver sus problemas políticos y no los problemas del país. Lamentablemente tenemos una dirigencia opositora que solo se preocupa por resolver los problemas políticos que se le van presentando para subsistir ellos como grupo político. Y no están preocupados por los venezolanos, no están preocupados por lo que ocurre. Hay un divorcio total de lo que ocurre en el país y otra cosa, ni siquiera les importa que hay más de 350, casi 400 presos políticos. Es decir, tenemos un sistema, tenemos una dirigencia política que ha fracasado
Tenemos un gobierno interino que fracasó y tenemos una dirigencia política que pareciese querer repetir la misma fórmula que durante 23 años se ha hecho y que ha fracasado. Las únicas o los únicos momentos en estos 23 años donde las cosas han sido distintas y la oposición ha logrado conquistar espacio ha sido con una fórmula que no ha iniciado la dirigencia política. En el 2007 se derrocó la propuesta de Chávez. ¿Cómo se derrocó? Porque hubo una movilización social, porque hubo una protesta, porque hubo un movimiento que movilizó al país. Eso no lo inició la dirigencia política, eso lo inició el movimiento estudiantil. En el 2013, vamos a sacar por las victorias. En el 2015 se ganó la Asamblea Nacional. Esa victoria de la Asamblea Nacional del 2015 fue producto nada más de la unidad de tarjetas electorales. No, fue producto del desgaste que venía trayendo el régimen de Maduro, producto, valga la redundancia, desde el 2013 que veníamos en una protesta constante, iniciada desde el movimiento estudiantil, de los movimientos de resistencia, que comenzamos con protestas fuertes, brutales, cuando tomamos la... O sea que no sigas, o sea que no hay salida, porque como ya no hay dirigente estudiantil no, totalmente independientes, no hay salida. No, al contrario, lo que te quiero decir es que las pocas victorias que han habido, esas pocas victorias han ocurrido producto de la unión de todos los venezolanos y de un movimiento social importante entre estudiantes, entre la sociedad civil, entre los partidos políticos. Es decir, se creó un movimiento de fuerza social. Pero los venezolanos no quieren unirse, no creen en ningún dirigente, no creen en nadie, no creen ni de la gobierno ni de la oposición. Pero ¿cómo creer en quien te miente? ¿Cómo creer en quien te roba? Pero todos te mienten y te roban. María Corina, por ejemplo, te miente y te roba, por citar a una persona que no está en el gobierno. Estamos hablando, yo no te voy a dar este nombre sí, este nombre no. Creo que los venezolanos están claros en quiénes los han fracasado, quiénes están mintiendo, quiénes están engañando y quiénes no están aptos para seguir dirigiendo los hilos de la política. Y no creen masivamente en nadie. Bueno, creo que solamente creen en Dios. Porque precisamente hay un divorcio total de la dirigencia política que maneja los hilos y la gente. ¿Cómo recuperar eso? Hay que recuperar la confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza? Los políticos tienen que hacerse una autocrítica, tienen que aceptar. El gobierno interino tiene que aceptar su fracaso. El G4 tiene que aceptar que ha fracasado en la forma de dirigir la política en los últimos años. Tiene que haber una autocrítica y tiene que abrirse el compás. Tiene que haber un reconocimiento a los sectores. Tiene que haber un reconocimiento a los ciudadanos. Y partiendo de ahí, construir una unidad en la acción, una unidad social. Tiene que haber un reconocimiento a una fuerza de venezolanos que están en el exilio y que siguen luchando y que siguen generando. No puede ser que se reúnan las cúpulas 5, 6, 7 allá en Panamá y pretendan decidir los hilos de toda la lucha política del país en los próximos 2 años. Eso no puede ocurrir. No puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo que tengas un gobierno interino y que no le importen los presos políticos. No puede ocurrir que tengas un gobierno interino y que hasta el sol de hoy no haya rendido cuenta de todos los recursos que ha manejado. No puede ocurrir que empresas como Monómero, Maduro las esté buscando recuperar porque estos fracasaron en cómo se administraba una empresa. Es decir, Napoleón, si la dirigencia política no entiende que ha hecho las cosas mal y no hay una autocrítica
entonces no vamos para ningún lado. Y los ciudadanos y los movimientos de resistencia y esas fuerzas de esos pequeños grupos, esa sociedad civil que cada día se junta más, va a tener que tomar el control y va a haber que pasarle por encima. Bueno, pues que la tome y pase por encima, porque ya llevamos demasiados años, ¿no piensas tú? Yo creo pero antes de terminar, Vilca, especial interés has tenido y lucha por los presos políticos. Cuando tú estuviste preso político, fuiste un preso político, ¿te sentías abandonado, solo? Mira, lamentablemente los presos políticos son una necesidad para el régimen. Pero te estoy hablando de ti, te estoy primero preguntando. Sí, claro. Todos nosotros, yo no me sentí abandonado, no me sentí solo porque tenía mi papá, tenía mi familia, pero me sentí, en algún momento me sentí abandonado en su mayoría por la dirigencia, por el país. Pero no yo, todos. Ahora, yo tuve la oportunidad, ojo, tengo que reconocerlo, hay dirigentes políticos que han sido sumamente solidarios con el tema de los presos políticos. Te puedo nombrar a Adriana Pichardo, te puedo nombrar a Delsa Solórzano, te puedo nombrar, o sea, pero son contados. Te puedo nombrar a las ONG de derechos humanos, te puedo nombrar a Amnistía Internacional, te puedo nombrar a la sociedad civil, pero la dirigencia política como tal no tiene diseñada una política en defensa de los presos políticos. ¿Por qué? El tema no es, ¿Por qué no la tiene? Napoleón, el tema no es que si me siento abandonado o si uno nombró o no nombró a los presos políticos. El tema es que hay una dirigencia política, que hay una dirigencia política que no tiene diseñada una política en defensa de la libertad de los presos políticos. Son más de 400 presos políticos, más de 180 militares abandonados. Hoy no hay una política de apoyo, de solidaridad a los familiares. Hay presos políticos que no tienen abogados, que no tienen defensa. Hay presos políticos que están muriendo de desnutrición en las cárceles. Ya no se habla de las torturas, ya no se habla del traslado de presos comunes, de presos políticos a cárceles comunes. O sea, entonces, a eso me refiero. Lamentablemente, la dirigencia política utiliza a los presos políticos cuando hay un proceso de negociación, cuando le conviene. Por eso para culminar con esto, por eso estamos exigiendo. No puede haber un diálogo sin que el primer punto de discusión sea la libertad absoluta de todos los presos políticos. Y para ello estamos proponiendo de Resistencia Sin Fronteras una amnistía general. Una amnistía general que lleve a que todos los presos políticos estén en libertad. Gracias, Vilca. Vilca Fernández, un gran luchador, un gran muchacho. Gracias, Vilca. Vamos a seguirnos viendo y conversando, ¿sí? Un abrazo. Okay.